Podemos darle inicio. Bueno, buen día y gracias por acompañarnos en esta, la quinta sesión del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, ciclo 2013, cuya línea ha sido debate sobre las reformas migratorias en perspectiva comparada. Agradecemos su presencia tanto a los que están aquí con nosotros como a quienes se encuentran en las distintas sedes y que nos siguen a través de la videoconferencia. Saludos allá al Colegio de la Frontera Norte, a CIESAS, a ECOSUR también. También saludos a quienes nos siguen a través del portal de COLEF. Y les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter, a la cuenta CEPMIG oficial, que viene siendo algo así, si lo alcanzamos por ahí a ver. Bueno, el formato de presentación que se ha diseñado para el seminario consta de dos partes. Vamos a iniciar con la exposición por parte aquí de la ponente, a quien le vamos a dedicar 55 minutos aproximadamente, para después dar paso a las preguntas y respuestas, a lo que designaremos entre 1 hora 15 minutos. Bueno, pues es un honor presentar a la doctora Elisa Ortega Velázquez, quien es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, maestra en Derecho Público por la misma universidad y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. La maestra Ortega ha trabajado como investigadora en el ITAM y en la Universidad Carlos III de Madrid, en esta última como parte del grupo de investigadores sobre cambios actuales en la comunidad internacional y su orden jurídico. Actualmente es investigadora postdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde realiza investigación en el área de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de las Migraciones, Derechos Humanos y Derecho Internacional del Trabajo. Sus líneas de investigación incluyen migraciones internacionales, migración irregular, formación de la migración irregular, niños migrantes irregulares y derechos humanos, trabajadores emigrantes irregulares y derechos laborales, derecho internacional y su papel actual en la protección de grupos humanos desfavorecidos. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a la doctora Elisa Ortega, quien nos presentará su trabajo titulado La perpetuación histórica de la migración irregular en Europa, leyes y políticas migratorias restrictivas, ineficaces, demagógicas y estandarizadas. Hola, muy buenos días a todos. Antes de empezar, sí quisiera dar las gracias al Colegio de Michoacán por la invitación para participar en este seminario, ya de tanta tradición en términos de migración internacional. Y bueno, pues yo les voy a hablar, como ya bien dijo Ariel, sobre migración irregular. En específico sobre la perpetuación histórica de la migración irregular en Europa, a través de leyes y políticas migratorias que se han ido emitiendo a lo largo del tiempo y que han mostrado ser restrictivas, ineficaces, demagógicas y estandarizadas. Este es el contenido de la presentación. Y bueno, pues voy a empezar señalando que los movimientos de personas han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. Esto se ha debido a varias razones, por ejemplo, guerras, persecuciones, fuerzas económicas, cambios climáticos, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de migración internacional, se debe considerar que es un fenómeno reciente, que se remonta al surgimiento del Estado-Nación en Europa y su posterior expansión al resto del mundo. Esto más o menos tuvo lugar entre mediados del siglo XV y 1648, que es cuando tiene lugar la firma de la Paz de Westfalia. Entonces, tenemos que una vez que el mundo queda dividido en estados-nación, empiezan a delimitar los elementos esenciales de todo estado-nación. Población determinada, por supuesto, territorio con delimitación de fronteras incluida y un poder político supremo. Entonces, a partir de este momento empieza un proceso de exclusión y diferenciación de las personas ajenas al Estado, que por definición son los extranjeros. Entonces tenemos que inicia la era de la regulación de los extranjeros. Entonces, cuando hablamos de migración irregular, siempre se tiene que partir de este momento, porque migración irregular como tal es la hecha al margen de las regulaciones estatales de extranjería.
Esto pues tiene lugar a finales del siglo XIX, de esa fecha pues datan las primeras regulaciones, y pues se puede señalar que eran muy simples, sin mayores complicaciones, pero pues conforme han ido transcurriendo las distintas etapas de la migración internacional, pues han evolucionado en piezas mucho más elaboradas de legislación que han creado, pues por un lado, varias categorías de extranjeros. Tenemos que hay refugiados, tenemos que hay trabajadores migrantes, etcétera. También, pues bueno, se han creado varias categorías de permisos de trabajo, de turismo, etcétera. Y también a la par, pues evidentemente se han creado pues distintos tipos de expulsión, distintas causas de expulsión, infracciones y sanciones en general. Entonces, bueno, hablando desde el punto de vista legal, yo soy abogada, entonces yo les voy a dar una perspectiva legal. Pues el estudio de la historia de las leyes y políticas migratorias pues nos permite conocer, por un lado, cómo se ha creado la migración irregular, y por otro lado, cómo se ha perpetuado en los estados desarrollados y grandes receptores de migrantes irregulares. Por supuesto, desde el punto de vista legal, yo no dejo de lado que influyen factores económicos preponderantemente, también sociales, políticos, demográficos, sociológicos, etcétera. Sin embargo, bueno, pues la visión que les voy a presentar pues es la legal. Tengo dos hipótesis de estudio. La primera de ellas pues es que los objetivos de las leyes y políticas de control de la migración irregular pues difieren actualmente y han diferido a lo largo de la historia de los resultados que han obtenido. Entonces, tenemos que, por un lado, pues los objetivos son cuáles: el control y la reducción de la migración irregular. Pero ¿cuáles son los resultados que se han obtenido? Pues el aumento de la migración irregular y, de hecho, su perpetuación, diría yo. Entonces, esta primera hipótesis me lleva a la segunda, que es que estas leyes y políticas migratorias pues tienen ciertas características. Han sido a lo largo de la historia, o han demostrado ser pues leyes y políticas restrictivas cada vez más. Y bueno, para muestra tenemos la reciente propuesta en materia de migración en Estados Unidos. Cada vez tienden a ser más restrictivas, también demagógicas, ineficaces y estandarizadas. Todo esto pues finalmente tiene como consecuencia, desde mi punto de vista, pues la creación y la perpetuación de la migración irregular en estos estados. Esta hipótesis, sobre todo la primera más bien, pues bueno, ha sido postulada ya por tres teóricos importantes en materia de migración internacional. Es la llamada hipótesis del gap entre los objetivos y los resultados de las leyes y políticas migratorias. Bueno, en un primer momento pues la postuló Cornelius, después Castles y por último Dufal. También han habido detractores de esta hipótesis. Por un lado pues Freeman, quien señala que no existe tal disparidad entre objetivos y resultados de las leyes migratorias y de las políticas, y que bueno, pues los estados siguen teniendo un control considerable en materia de migración irregular. Y también pues tenemos la opinión de Christian Jobka, quien ha señalado que pues más bien ya los estados pues han perdido esta batalla de control de la migración irregular, dados los flujos actuales que tenemos de este tipo de migrantes a nivel mundial. Yo pues voy a tratar de probar que la primera hipótesis es verdadera, y bueno, que también es la que me lleva a mi segunda hipótesis. Y bueno, pues esto lo hago a través de la revisión de las leyes y políticas migratorias que se han emitido en 5 estados de la Unión Europea, que son pues por un lado desarrollados y por otro lado pues son estados importantes en términos de migración regular y también pues de migración irregular, por supuesto. Y después pues bueno, analizo el papel que han tenido estas leyes y políticas migratorias en la creación y perpetuación de la migración irregular en estos estados, ya que pues bueno, han mostrado ser leyes y políticas migratorias pues defectuosas. ¿Cuáles son los estados que yo estudié? Pues bueno, son 5 estados que, como ya adelantaba, pues concentran la mayor cantidad de extranjeros a nivel europeo, del grupo de los 27, y también son los estados que concentran pues el mayor número de migrantes irregulares en Europa. A su vez, pues bueno, estos 5 estados nos ofrecen 2 perspectivas distintas de estados de inmigración. ¿Por qué? Pues porque por un lado tenemos a Francia, a Reino Unido y Alemania,
que son países que han sido tradicionalmente de inmigración, si bien pues los gobiernos y las élites políticas en general pues se han negado a aceptarlo. Y bueno, pues tenemos que en estos estados hay una opinión generalizada sobre la inmigración, tanto de la sociedad como de las élites políticas, pues negativa. Y esto es debido a que la inmigración pues no ha sido parte del proceso de formación de Estado-nación de estos países, ni tampoco ha formado parte de la formación del concepto de nacionalidad. Entonces, a diferencia, por ejemplo, podría decir de otros países como Estados Unidos o Canadá, donde la inmigración sí que ha sido pues parte clave, ¿no?, de su formación como Estado-nación. Y bueno, por otro lado tenemos la perspectiva de dos estados, que son Italia y España, que son estados de reciente, pero también de muy importante inmigración. Son estados que pues hicieron esta transición de ser tradicionales exportadores de mano de obra migrante a importadores de mano de obra migrante. Esto, bueno, pues tiene lugar aproximadamente entre finales de los años 70 y principios de los 80 y se debe principalmente pues a tres razones. Por un lado, al crecimiento económico que empiezan a experimentar estos países a partir de estos años. Por otro, pues al proceso de democratización que tiene lugar, especialmente en el caso español. Y por último, a que pues estos países ya se ven influenciados por fenómenos demográficos como la disminución de la tasa de natalidad. Todo esto pues hace necesario que empiecen a importar grandes cantidades de trabajadores migrantes. Claro que la diferencia de estos dos países con respecto a los otros tres es pues su falta de experiencia en términos de regulación. Ya los otros tres países pues bueno, ya tenían un largo camino recorrido en esta materia. Yo el estudio pues lo hice tomando en cuenta desde los inicios de la regulación, que es a finales del siglo XIX, hasta el año 2000. En este trabajo en específico, yo, bueno, pues mi tesis doctoral la hice hasta la época actual, pero en este trabajo en específico que les estoy presentando, pues yo acabo en el año 2000. Y bueno, pues sí quiero comentar que a partir del año 2000, pues bueno, ya tiene lugar una nueva era en términos de la migración internacional, marcada especialmente por los eventos terroristas del 11 de septiembre. Y bueno, aquí tenemos ya un cambio del discurso político en materia migratoria, pues totalmente encaminado a temas de terrorismo y temas de seguridad nacional. Entonces, bueno, pues considerando esto, empiezo con esta primera etapa, que pues como ya adelantaba, pues empieza a finales del siglo XIX y abarca hasta 1914, que es cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Quiero señalar que en esta primera etapa de mis tres estados de estudio, pues los que siguen un patrón, principalmente pues son Reino Unido y Alemania, ya que Francia pues tenía otras condiciones en esos momentos. Sin embargo, en la etapa siguiente pues ya se va a incluir en el mismo patrón. Pero bueno, ¿qué tenemos en esta primera etapa? Pues que se introducen las primeras regulaciones migratorias y se introducen debido a que pues hay una influencia muy fuerte de nociones culturales y de inferioridad racial. En realidad, como ya les había dicho, pues estas regulaciones eran muy simples, no distinguían entre migración legal o ilegal, ni tampoco restringían la migración en general. En realidad lo que hacían era pues restringir ciertas categorías de extranjeros que resultaban ser indeseables para los estados de recepción. Por ejemplo, podían ser indeseables por motivos sociales, por ejemplo, no eran aceptables madres solteras, prostitutas, vagos, vividores, etcétera. Tampoco pues eran aceptables extranjeros que pudieran suponer una carga económica para el Estado. Y bueno, pues tampoco eran aceptables evidentemente inmigrantes o extranjeros enfermos, ya sea física o mentalmente. También, bueno, como ya lo señalaba, estas primeras regulaciones tienen un marcado tono racista y entonces, pues bueno, se dirigen en primera instancia a grupos raciales específicos, por ejemplo, judíos, ¿no? Tenemos que en el caso alemán, pues bueno, surgen los primeros controles de la migración, que de hecho subsisten hasta nuestros días, pero de estos años pues son sus orígenes, que son pues por un lado pues el uso de las deportaciones, por otro el cierre de fronteras y por último pues la restricción de derechos. Cualquiera que pensara que esto no es vigente pues estaría totalmente equivocado, ¿no? Seguimos con los mismos tipos de controles. Como ya había señalado, pues el caso francés es un tanto distinto,
¿Por qué? Pues porque Francia en esos tiempos tenía una muy baja tasa de natalidad. Entonces lo que quiere el gobierno francés es incorporar nuevos efectivos al ejército, y esto solo lo puede hacer a través de una regulación laxa de la migración internacional. Entonces, bueno, permite que los extranjeros se puedan mover relativamente fácil en el territorio francés y que también puedan trabajar de forma fácil. De hecho, pues bueno, da ayudas para la naturalización de estos nuevos integrantes de la sociedad. La segunda etapa, pues bueno, ya transcurre en el periodo entre guerras. Es obviamente de 1914 a 1945 cuando tiene lugar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en esta segunda etapa es muy importante, pues porque se establece ya de modo sistemático el uso de controles migratorios. Los dos controles migratorios por excelencia fueron pues el uso de pasaportes, la implementación de pasaportes, y también el uso de las deportaciones. En esta etapa, pues por las hostilidades de la guerra y demás, pues los gobiernos lo que hacen es aumentar sus facultades de control de la migración internacional, y se trata de crear un registro muy sistemático de extranjeros, sean amigos o enemigos. Evidentemente a los extranjeros considerados como enemigos pues les va mal, pues tienen que estar vigilados todo el tiempo, se les confina, y ya en casos más extremos se les deporta. Es interesante ver cómo en este periodo de la migración internacional pues surge el concepto de migración ilegal. Y bueno, y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque los estados, motivados por los procesos de reconstrucción tras la guerra, pues bueno, redefinen la extensión de sus territorios, también reconstruyen el concepto de nacionalidad, y con esto también delimitan cuáles son las personas ajenas al Estado. Entonces, bueno, también de esta época pues data la criminalización de la migración irregular, y bueno, se sigue con esa política de restringir derechos a los extranjeros, en especial y dadas las hostilidades de la guerra, pues la libertad de circulación es algo muy común en esta etapa. Otra situación que marcó el trato a los extranjeros en esta etapa pues fue la crisis económica que llegó con la depresión de los años 30. Con la depresión, pues, ¿qué pasa? Pues que hay un desempleo masivo, también pues disminuye el comercio internacional, y entonces pues ¿qué hacen los gobiernos? Empiezan a emitir medidas de proteccionismo económico, y que finalmente impactan en la restricción a la migración internacional. Entonces, bueno, empiezan las repatriaciones forzadas de extranjeros con el fin de dar primacía a los trabajadores nacionales. Otra característica de esta etapa es que aquí datan las cuotas anuales de extranjeros en varios estados desarrollados. De nueva cuenta, pues bueno, esto es común para Reino Unido y Alemania, y para Francia el caso es distinto solo en los primeros años, hasta antes de la depresión de los años 30. Ya después Francia se incorpora al mismo patrón que Reino Unido y Alemania. Sin embargo, bueno, en el caso de Francia, los primeros años es importante señalar que es el único país de Europa que recibe una migración internacional sustancial. Y bueno, Francia trata de integrar nuevos trabajadores a su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque sigue con bajas tasas de natalidad, y por otro lado tiene bajas por la guerra. Entonces, bueno, en estos primeros años aumenta mucho la migración internacional hacia Francia, y esto se hace a través de dos instrumentos. Por un lado, pues los acuerdos bilaterales de trabajadores migrantes, y por otro lado, pues a través de los programas de trabajadores migrantes, los programas temporales. Hay que notar que desde estos primeros años, pues los flujos ya proceden, por un lado, de las antiguas colonias francesas, y por otro lado de los países de Europa del Sur. Me refiero a países como España, Italia, Portugal y Grecia. Entonces, bueno, aquí ya tenemos los primeros movimientos de trabajadores migrantes irregulares, ya que si bien la mayor parte de trabajadores llegaron a través de los canales legales de acceso, una buena parte, que puede llegar hasta el 30%, pues llegó de forma espontánea, por no decir irregular.
También, bueno, hay que señalar que en estos primeros años la migración internacional en Francia pues no estaba controlada por el Estado. De hecho, había un monopolio de facto por parte de organizaciones privadas, que eran de agricultores, de industriales, etcétera. Sin embargo, bueno, pues Francia se empieza a pegar al patrón internacional de otros estados como Alemania y Reino Unido a partir de la depresión de los años 30. A partir de este momento, pues bueno, inician las hostilidades y las deportaciones de trabajadores migrantes. Bueno, pues hemos llegado a la tercera etapa de mi estudio y bueno, esta etapa va del fin de la Segunda Guerra Mundial, que es en 1945, a más o menos a mediados de la década de los 70, cuando tiene lugar pues la crisis del petróleo. Aquí ya tenemos que se dan pues los primeros movimientos de trabajadores migrantes irregulares y también pues las primeras acciones estatales al respecto. Aquí pues ya tenemos un patrón muy definido en el caso de estos tres estados y bueno, pues a la vez podría yo dividirla en dos, son más o menos 30 años, digamos los primeros 15 años pues hay un aumento de la migración internacional en estos tres estados y esto bueno pues se debe digamos a tres razones. Por un lado al crecimiento económico, ¿no?, que están experimentando estos estados después de la guerra. Y por otro lado, a que bueno, pues empieza a haber una demanda muy fuerte de mano de obra y estos estados pues no la pueden cubrir con profesionales. ¿Por qué? Porque hay bajas por la guerra y también empieza a haber una emigración de sus ciudadanos a otros países desarrollados. Por ejemplo, hubo mucha migración británica a países desarrollados de América del Norte como Estados Unidos y Canadá y también, por supuesto, a Australia. Entonces, bueno, tenemos que en estos primeros 15 años pues aumenta la migración nacional en estos países, hacen uso de los instrumentos tradicionales para atraer mano de obra migrante, que son pues por un lado los acuerdos bilaterales y por otro lado pues los programas de trabajadores migrantes temporales. Ahora, los flujos migratorios proceden de dos lugares. Por un lado pues seguimos con la fuente tradicional de mano de obra de Europa del Sur, ¿no?, los países pues más pobres que siguen exportando a sus trabajadores. Y por otro lado pues tenemos a las antiguas colonias de estos países, ¿no? En el caso pues británico tenemos a gente del Caribe, de Jamaica, de la India, de Pakistán, en el caso de Francia pues de África, etcétera. Entonces tenemos que en estos primeros años pues los gobiernos tienen necesidad de mano de obra y ¿qué hacen? Pues relajan los controles migratorios. Aquí sí no hay tanta exigencia. Entonces tenemos ya que en estos primeros años empiezan a llegar, sí, la mayor parte de trabajadores a través de los instrumentos que señalen, pero de un 10 a un 30% llegan de forma irregular, es decir, de forma espontánea, así era como les llamaban. Sin embargo, bueno, los estados, dada esa necesidad que tienen de mano de obra, pues no establecen tantas restricciones, sino por el contrario, establecen ayudas, facilitan su regularización. Entonces, bueno, pues así transcurren estos primeros 15 años, pero ya en la década de los 60 pues empieza a haber un cambio en el discurso político que trata la migración internacional. Y esto se debe principalmente a que en estos estados pues se empieza a experimentar un asentamiento permanente de esos trabajadores migrantes que solamente iban por un tiempo determinado. Entonces, bueno, empiezan a establecerse comunidades muy identificadas y muy específicas en las sociedades de acogida, y empiezan a haber pues conflictos sociales, empiezan a levantarse los grupos de extrema derecha y a protestar por estos asentamientos que ya son de forma permanente, ¿no? También se dan reunificaciones familiares y bueno, pues empiezan una serie de campañas racistas en contra de los trabajadores migrantes. Por ejemplo, en Reino Unido pues había una muy sonada que se llamaba pues Mantén a Gran Bretaña blanca. Esto en clara alusión a los trabajadores hindús, pakistaníes y del Caribe. Entonces, bueno, a lo largo de la década de los 60 pues se reanuda la emisión de leyes altamente restrictivas de la migración internacional, ¿no? Esto en los tres países. Entonces, bueno, empiezan políticas que ya se habían establecido en años anteriores, como la limitación de los derechos a los extranjeros, el uso de las deportaciones,
Por supuesto sigue la criminalización de la migración irregular, que se castiga con multa, prisión o ambas. Se hace, por supuesto, las detenciones sin orden judicial previa. Y bueno, también es importante señalar que de esta época pues data el establecimiento de las sanciones a los empleadores que contraten trabajadores irregulares. En realidad pues en todos estos estados se trata de paliar el número de migrantes irregulares que empiezan a notar que hay, y esto pues uno de los instrumentos es pues las regularizaciones, especialmente en el caso de Francia, pues en esta etapa pues hubo varios programas de regularización. Ya llegando pues a la última etapa de estudio, pues bueno, esta etapa pues es a partir de la crisis del petróleo a mediados de los 70s y pues llega hasta el año 2000. Aquí ya tenemos que la migración irregular se consolida como uno de los desafíos más importantes en términos de migración internacional, y también bueno, ya la introducción de regulaciones severas y restrictivas para controlarla. Esto pues se da en la mayoría de estados desarrollados, y bueno, hay dos detonadores para el establecimiento de este tipo de políticas. Por un lado pues fue la crisis del petróleo, fue uno de los pretextos para empezar con estas políticas, y por otro lado pues el establecimiento permanente de los trabajadores migrantes que solo iban de modo temporal en los años anteriores. Entonces bueno, esto lleva a que los gobiernos pues empiecen a emitir leyes y políticas restrictivas que finalmente tienen como una consecuencia secundaria negativa e indeseada pues el aumento de la migración irregular. Entre estas políticas que llevan a cabo los gobiernos pues se puede señalar la suspensión definitiva de los programas de trabajadores temporales, también la suspensión de la reunificación familiar, la puesta en marcha de políticas de inmigración cero. También pues bueno, empiezan a dificultar y a burocratizar los procesos migratorios, y todo esto a la par de que se sigue demandando mano de obra, ¿no? Mano de obra migrante, barata y flexible, que es lo que ofrecían estos programas de trabajadores temporales, estos acuerdos bilaterales. Estaban dedicados a las ocupaciones peor pagadas y de menor calificación. En los años 80, tanto en los 80s como en los 90s, pues tenemos que la migración irregular pues empieza a escalar significativamente, ¿no? Y también a la par pues empiezan a aumentar las solicitudes de asilo, ¿no? Entonces, bueno, dada la restricción de políticas migratorias, pues los migrantes empiezan a tratar de quedarse en los estados desarrollados de una forma u otra, ¿no? Y esto pues lo hacen en la forma de falso turismo, de falso asilo, o incluso de falso trabajo temporal, porque el trabajo temporal calificado de los migrantes sí seguía siendo aceptado. Cuando hablo yo de suspensión de programas de trabajadores temporales, como ya había señalado, pues se trata de trabajo no calificado, ¿no? Entonces, bueno, pues se aumenta la migración irregular de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que esta crisis del asilo que tiene lugar en estos años y también de migración irregular, pues se vuelve el blanco de las políticas migratorias de los estados desarrollados. Entonces todo esto pues sienta las bases para el establecimiento de nuevas restricciones y de nuevas sanciones. Por supuesto siguen las sanciones a los empleadores, y algo muy importante que surge en estos años pues es la exigencia de las visas para entrar a los países de la OCDE. Todo esto pues sin duda alguna sienta las bases de la llamada migración indocumentada, ¿no? Que es una parte de la migración irregular. Entonces, bueno, una de las respuestas, además de las restricciones, pues fue la implementación de varios programas de regularización. En todos estos países se implementaron esos programas, y especialmente en los países de Europa del Sur como Italia y España, ¿no? Son países que han tenido incluso hasta 6 programas de regularización a lo largo de su historia, porque a la vez estos países pues han tenido pocos canales de acceso, sino es que nulos, para que migren los trabajadores. También pues otros factores que influyen en el aumento de la migración irregular en estos años, sobre todo en la década de los 90s, pues es la caída de la cortina de hierro, todo el proceso de adhesión a la Unión Europea, y también pues esa relativa libertad de circulación que tenían los ciudadanos de Europa del centro y del este, ¿no?
a la par de todo esto, con ese proceso de integración de la Unión Europea, pues se da un crecimiento económico tanto en Europa del norte como del sur. Sin embargo, bueno, ya lo había anticipado, los países de Europa del sur tienen poca experiencia en términos de regulación y a partir de ahí pues se crean asimetrías entre la demanda y oferta de mano de obra migrante y se empiezan a crear pues espacios para el aumento de la migración irregular. Dejando de lado pues los programas de regularización, ¿cuál fue la respuesta de estos estados, ¿no?, a ese aumento tan significativo que tienen en migración irregular? Pues fue, sin duda alguna, pues establecer mayores restricciones, ¿no?, a la migración en general. Entonces, por un lado, pues tenemos que hay mayores controles fronterizos, se consolida obviamente la exigencia de visas, y también, por ejemplo, se introducen estas sanciones a los transportistas que lleven consigo a extranjeros o migrantes que no tengan pues la documentación adecuada. También pues se establecen programas de retorno voluntario subsidiados por los gobiernos y sigue, por supuesto, la limitación de los derechos de los extranjeros, ¿no? Se les excluye de prestaciones sociales, sobre todo a los migrantes irregulares y a los extranjeros no comunitarios, ¿no? Hay que recordar que por otro lado están los extranjeros comunitarios, pero bueno, a ellos no aplica nada de esto. Aumentan las tecnologías para detectar documentos falsos, se consolida, por supuesto, las cuotas anuales de extranjeros en todos estos estados, cuotas que son, desde mi punto de vista, o que demostraron ser poco realistas para las necesidades reales del mercado de trabajo. Y bueno, también otro punto importante es que se reforman los sistemas de asilo en los estados, ¿no? Los estados lo que tratan de hacer pues es evitar esa migración económica indeseada que trata de llegar a sus territorios a través de la figura del asilo. En opinión de algunos estudiosos de la materia, pues también se trata de una forma de evadir de modo efectivo pues sus obligaciones internacionales en esta materia, ¿no? Por supuesto sigue la suspensión de la reunificación familiar, la criminalización de la migración irregular, etcétera. ¿Cuáles son los resultados que yo encontré después de haber estudiado todas estas etapas, ¿no?, y estas leyes migratorias? Pues ya lo adelantaba, y es que estas leyes y políticas migratorias pues han demostrado ser pues defectuosas, tienen irracionalidades, son demasiado restrictivas, son ineficaces porque no cumplen con su objetivo, son demagógicas, por ejemplo la política de inmigración cero, y tienden a ser cada vez más estandarizadas entre los estados desarrollados y sobre todo dentro de los estados que pertenecen a una misma organización regional. Entonces, bueno, dado que tenemos estas leyes y políticas migratorias pues con esos defectos, pues han tenido como resultado pues por un lado la creación de la migración irregular, pero por otro también su perpetuación. O sea, no se ve que vaya a tener fin esto, puesto que siguen por la misma línea, ¿no? Todo esto pues evidentemente con el costo correspondiente que tiene en derechos humanos para los migrantes irregulares y sus familias. ¿Por qué son restrictivas? O más bien, ¿por qué no está bien que sean restrictivas? Pues bueno, desde mi punto de vista, el aumentar cada vez más restricciones a la migración internacional pues no ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque simplemente hay que ver el flujo actual de migrantes irregulares y los esfuerzos actuales de los gobiernos para tratar de disminuir a los migrantes irregulares, ¿no?, o este tipo de migración. Las razones por la cual cada vez han sido más restrictivas pues han variado dependiendo la etapa de la que se hable. En un primer momento pues fue discriminación racial, después las tensiones por las guerras, crisis económicas, y bueno, pues ya en últimos años pues temas de seguridad nacional y terrorismo, ¿no? Pero la realidad es que el camino ha sido pues el aumentar más restricciones, ¿no? Ahora, me parece que esto no ha sido pues el camino adecuado porque el que se aumente cada vez más las restricciones a la migración tiene dos efectos, que son, por un lado, pues disminuir los canales legales de empleo, y por otro lado, pues aumentar el empleo informal. Entonces, bueno, todo esto, si disminuyes canales legales de empleo, pues lo que tiene como efecto
indeseado y negativo, pues es el aumento de la migración irregular, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, si hay pocos canales de acceso, pues se empiezan a crear asimetrías entre la demanda de mano de obra y lo que es posible contratar en términos legales, ¿no? O en términos de lo que te autoriza el Estado. Entonces, bueno, por un lado, los empleadores, sí, por esa falta de flexibilidad de las regulaciones, pues empiezan a contratar migrantes fuera de la ley, además de que, por supuesto, pues un migrante irregular proporciona una mano de obra barata, flexible y de fácil explotación. Y bueno, del otro lado, pues tenemos que los migrantes irregulares se convierten en esto, ¿no? En migrantes irregulares. Ya señalaba antes que dentro de estos estados de estudio, pues pude diferenciar dos patrones. Por un lado, pues el de los países de Europa del Norte, que ofrecen algunos canales legales para migrar, y por otro lado, pues el caso de los estados de Europa del Sur, que a lo largo de su historia pues han ofrecido pocos o nulos canales de acceso legal, pero que por el contrario pues han ofrecido muchos programas de regularización. Y bueno, pues otro efecto de estas leyes restrictivas pues ha sido definitivamente pues incentivar el empleo informal. Entonces, bueno, pues los migrantes tienen muy difícil probar ante las autoridades que tienen un empleo, y entonces empiezan a incumplir los requisitos de los permisos, y bueno, todo esto tiene como consecuencia pues el aumento de la migración irregular. ¿Por qué considero que han sido ineficaces estas leyes y políticas? Pues bueno, la primera razón es porque no han cumplido con su objetivo de control y reducción, ¿no? de la migración irregular. Esto pues bueno se puede deber a fallas en su diseño o en su implementación, pero finalmente pues tiene como resultado pues el aumento de la migración irregular. Ya lo señalaba antes, el caso de los programas de trabajadores temporales. Fueron programas que estaban basados en condiciones muy rígidas, en estadías muy cortas, en la prohibición de cambiar de empleo a otro mejor remunerado. Y bueno, pues todo esto hace que se empiecen a incumplir las condiciones de esos programas, que los migrantes decidan no regresar a sus países después de esas estadías tan cortas que estaban autorizados, y se empiezan a quedar y eventualmente se establecen de forma permanente en los estados de recepción, ¿no? Y no solo eso, sino que invitan a sus familias a unírseles, y entonces se hacen dos generaciones de inmigrantes irregulares, no solo los trabajadores, sino también pues sus familiares. Entonces, bueno, pues estos programas fueron totalmente ineficientes en ese sentido, ¿no? Que nunca fueron de trabajadores temporales, sino más bien fue de trabajadores que se unieron de forma permanente a la fuerza de trabajo, ¿no? De estos estados. Por otro lado, pues bueno, también me parece que son ineficaces porque el hecho de que hayan sido o sean incluso tan burocráticos e ineficientes los procesos migratorios, pues han creado nuevas generaciones de migrantes irregulares. El caso pues más ilustrativo pues es el de España, donde los procesos pues han pecado de esto, ¿no? De ineficiencia y de burocracia, y entonces los migrantes no alcanzan a renovar sus permisos y se vuelven en irregulares, y bueno, la respuesta del gobierno ha sido pues emitir subsecuentemente pues programas de regularización. Por otro lado, pues también han tenido lugar múltiples reformas a las leyes migratorias, en especial en el caso de Reino Unido y Francia. Y bueno, que haya tantas reformas pues evita que haya un entendimiento claro de la norma, sus efectos, sus consecuencias en general, y no solo por parte de los migrantes, que el grueso podríamos decir que son gente pues no calificada, con ciertas limitaciones, sino incluso de sus abogados, ¿no? Entonces, bueno, tantas reformas a las leyes pues ha resultado en múltiples casos de pérdida del estatus legal, ¿no? También pues bueno, hay que considerar que también hay imposibilidad muchas veces de ejecutar las órdenes de deportación por distintas razones. Puedo señalar por tener lazos bien establecidos en el país, familia, por no contar con documentos. También a veces no hay acuerdos de readmisión con los países de origen, o no hay recursos, o simplemente el país de origen no los admite, ¿no? Y bueno, pues el ejemplo más claro de una ley ineficaz en este sentido pues son la implementación de las sanciones a los empleadores
y es ineficaz porque no ha contado con la vigilancia adecuada, ¿no?, para que sean cumplidas. Las sanciones a los empleadores pues nunca han tenido un papel disuasorio efectivo. ¿Por qué? Porque o no son aplicadas, o cuando son aplicadas los montos son tan bajos que entonces los empleadores pues simplemente lo ven como un costo más de hacer negocios. Entonces pues aquí tenemos una norma pues claramente, o una política claramente ineficaz, ¿no?, que no ha contado con una vigilancia adecuada. Ahora, muchas veces pues esta falta de vigilancia pues no solamente es por falta de voluntad política, sino también pues puede ser por falta de coordinación entre las distintas administraciones, ¿no? En general pues la política migratoria se ve a nivel estatal o federal en los estados que son federales, pero ya la implementación, pues las administraciones locales son las que pues lidian en el día con día con los migrantes, ¿no? Y también pues muchas veces hay una falta de recursos, ¿no?, para llevar una vigilancia adecuada de las leyes migratorias, sobre todo pues de este tipo, ¿no?, como las sanciones a los empleadores. También he encontrado que las leyes y políticas migratorias pues han mostrado ser muy demagógicas a lo largo de la historia. Pues el objetivo es hacer creer a la sociedad y en general pues a la élite política que el gobierno pues tiene un control de la migración efectivo. Entonces bueno, esto es para bien para los gobiernos, porque por un lado pues gana partidarios y por otro lado también evita manifestaciones de grupos de extrema derecha, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Que se hacen pues pocos esfuerzos para cumplir esas leyes y políticas migratorias. Como ya adelantaba, pues el caso más ilustrativo pues son las sanciones a los empleadores. Sin embargo, bueno, tenemos que en temas de migración no importa qué partido político esté en el gobierno, no importa si es el de oposición o el de derecha, en realidad pues a lo largo de la historia las políticas migratorias pues han mostrado ser igualmente restrictivas, independientemente del partido que se trate, ¿no? Y bueno, un caso tan claro lo tenemos ahora, ¿no?, con la reforma migratoria en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ejemplos de estas políticas demagógicas son, por supuesto, la política de inmigración cero de los años 70 de estos países, la política que clamaba la pérdida del control de las fronteras y la crisis del asilo de los años 90. Y bueno, en estos países de Europa del Sur, por ejemplo, en el caso de Italia, tenemos que implementar una política de migración indocumentada cero, ¿no? Cierre definitivo de fronteras. O sea, eso tiene mensajes muy claros, ¿no?, hacia la población. Ahora, ¿cuál ha sido, pues, o cuál es el resultado que se lleven a cabo este tipo de políticas y tengan ese tinte, pues, 100% demagógico? Pues por un lado que se incentiva a la realización de políticas pues más restrictivas. Entonces bueno, todo esto tiene como consecuencia que la sociedad de acogida tenga una actitud hostil hacia los migrantes y que en última instancia pues se aumente la vulnerabilidad de este grupo humano, que de por sí pues ya es un grupo humano desfavorecido y desprotegido. Y por último, bueno, pues yo encuentro que estas leyes pues tienden a ser cada vez más estandarizadas y a nivel pero solo a nivel general, no hablo a nivel particular, por supuesto, no. Los estados tienen muchas diferencias a la hora de ejecutar sus políticas migratorias, pero sí hablo de un nivel general y como ya adelantaba, pues esto se ve más en estados de la misma organización regional como la Unión Europea. Hay que considerar que ha habido una armonización en temas generales de inmigración, de asilo, de las restricciones y los controles de la migración irregular, que es el tema de esta presentación, y también, ¿por qué no?, de integración social de los migrantes de largo plazo. Obviamente difieren en aspectos particulares como el número de migrantes admitidos, incluso los derechos que se les otorgan a estas personas, los procedimientos migratorios, etcétera. Cuando hablo yo de estandarización, pues sí quiero que quede claro que es a nivel solo general, ¿no? Y bueno, ¿por qué tienen esta tendencia? Pues porque son estados que comparten los mismos desafíos y fenómenos que influyen en el comportamiento de los flujos migratorios.
Por ejemplo, la disminución de las tasas de natalidad, el envejecimiento de la población, la demanda de mano de obra, y también pues los periodos de incertidumbre económica pues les afectan más o menos por igual. También bueno, hay que considerar que son estados que comparten o que existe cierta similitud en las instituciones y regímenes políticos. También son estados con un pasado colonialista, y también pues son estados a los que les afecta, si no por igual, si les afecta pues ciertos eventos económicos y políticos de calado mundial, ¿no? Aquí me refiero, por ejemplo, a las crisis económicas, hablo de la depresión de los 30, de la del petróleo, etcétera, o de los eventos terroristas, ¿no? Del año 2001, ¿no? Entonces, bueno, todos estos eventos pues tienen como resultado pues que haya esa tendencia, pues bueno, a implementar medidas similares en términos de restricción a los flujos indeseados de migrantes. Por otro lado, pues bueno, en todos estos estados hay una parte de la opinión pública que considera que, bueno, que la migración es un asunto serio. Esta parte de la sociedad conservadora, ¿no? No dejo yo de reconocer que también hay una parte muy activa de la sociedad civil que aboga por los derechos de estas personas, pero bueno, considerando la otra parte de la sociedad, pues bueno, sí se dejan influenciar por todos estos fenómenos, que si el gobierno pues dice este año entran, por decir, 500 migrantes y entran 800, entonces ya empiezan a notar que bueno, que esos 300 migrantes más que entraban, pues bueno, empiezan a abusar de los servicios sociales y de todas las del estado pues de bienestar, ¿no? Entonces todo esto pues bueno, termina en hostilidades hacia la población migrante. Bueno, pues por último, pues sí hay que señalar que los estados sí toman en cuenta la experiencia de los demás, no solo en esta materia de migración, sino en muchas otras. Entonces, bueno, de que toman en cuenta la experiencia de los demás a la hora de ejecutar sus políticas, sí lo hacen, tanto para bien como para mal. ¿Cuáles son, pues, mis conclusiones? La primera de ellas es que, bueno, pues la migración irregular es una construcción legal, política y social. Cuando hablamos de migración irregular hay que tomar en cuenta pues que en este proceso en que un migrante se vuelve irregular, pues intervienen por un lado los propios migrantes, por supuesto, ¿no? Quienes dentro de ciertos límites pueden decidir cómo, cuándo y también a dónde migrar. Y por supuesto esto siempre y cuando no se trate de víctimas de trata de personas, ¿no? Pero entonces, claro que tienen su parte en este proceso de irregularización, pues son los migrantes. Pero también no podemos dejar de lado pues el papel que tienen los estados, ¿no? En esta creación de la migración irregular, ¿no? Los estados en ese ejercicio soberano de determinar qué es legal y qué no lo es, de regular la extranjería, pues establecen las condiciones de entrada y de permanencia de los extranjeros en su territorio. Entonces, bueno, cuando hablo de todo esto, pues quiero señalar que la migración irregular no es que sea un fenómeno social independiente, sino que coexiste necesariamente con las regulaciones estatales de extranjería, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva a la segunda conclusión, y es que desde el punto de vista legal, de nuevo repito, pues la migración irregular se ha formado a lo largo del tiempo pues a través de estas regulaciones estatales de extranjería, ¿no? Que bueno, pues que han tenido sus procedimientos de inclusión y exclusión de extranjeros, y que bueno, que van definiendo qué es legal y qué no lo es. Entonces, pues bueno, de esto podemos deducir que el concepto de migración irregular pues es un concepto pues sumamente flexible, que va cambiando pues según lo hacen las regulaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el poder de los estados de definir el estatus legal de los extranjeros es sumamente decisivo en la creación de la migración irregular. De nuevo repito, desde el punto de vista legal, porque no ignoro pues los otros factores que influyen, ¿no? ¿Cuál es mi conclusión número 3? Pues bueno, que hay una disparidad creciente y profunda entre los objetivos de las leyes y políticas de control de la migración irregular y los resultados que están obteniendo y que han estado obteniendo pues a lo largo de la historia, ¿no? Esto pues yo lo puedo atribuir a varias razones, entre las cuales se encuentran pues la emisión de leyes y políticas defectuosas,
También, pues bueno, a que ha habido y sigue habiendo una escasez de mano de obra que hace que se tenga que importar mano de obra migrante, también a que, bueno, pues hay intenciones políticas ambiguas en este tema. Es un tema muy delicado que toca fibras muy sensibles en cuestiones de soberanía de los estados y también de derechos humanos de los migrantes. Y bueno, también a que hay ciertas limitaciones políticas, tanto nacionales como internacionales, en especial en la materia de derechos humanos. Sin embargo, bueno, pues todo esto, desde mi punto de vista, ha tenido como resultado que se cree y perpetúe la migración irregular con un costo muy alto en derechos humanos para los migrantes irregulares y sus familiares, ¿no? Todos sabemos que el ser migrante irregular tiene unos costos muy, muy altos. Por último, pues bueno, yo concluyo que cierto tipo de migración irregular pues puede disminuirse o evitarse si se subsanan estos defectos de los que les hablé, de las leyes y políticas migratorias, ¿no? Tienen ineficiencias, tienen irracionalidades. Entonces, bueno, si se tratan de subsanar, pues bueno, cierta migración irregular podría disminuirse, ¿no? Un camino podría ser pues aumentar los canales legales para migrar. Ahora, estos canales pues deben ser realistas con las necesidades del mercado de trabajo. De nada me sirve que autorice yo 100 migrantes al año y si necesito 300, ¿no? O 200. Porque ahí es donde se crean pues esos espacios, ¿no? Para la formación de la migración irregular. Por otro lado, pues bueno, se tienen que simplificar los procedimientos migratorios, ¿no? Hay una excesiva burocratización e ineficiencia de estos procesos. También, pues bueno, se tienen que clarificar las legislaciones. Si se están reformando cada 2 meses, cada 3 meses, pues bueno, el migrante jamás va a tener un entendimiento claro de la norma, ¿no? Y sus efectos. También me parece que se deben dotar mayores recursos para la vigilancia, pero para la vigilancia interna. Está ya muy documentado que la mayor parte de migrantes irregulares no son los que cruzan las fronteras de forma irregular, los que llegan en pateras a Italia, a España. Siguen llegando a ese tipo de migrantes irregulares, pero no son la mayoría. La mayoría de migrantes irregulares entra de forma legal y documentada al estado de empleo y ya ahí dentro es cuando incumplen con las condiciones de sus permisos, ¿no? Pudieron haber entrado de turistas y empiezan a trabajar, etcétera. Entonces, cuando hablo de mayores recursos para la vigilancia, no me refiero a poner muros, me refiero a vigilancia interna, no sé, inspecciones en los sitios de trabajo, etcétera, ¿no? Sanciones, ejecución efectiva de las sanciones a los empleadores, por ejemplo. Y bueno, pues en general considero que debe de haber una política que vea el fenómeno migratorio a largo plazo, ¿no? Que vea a los migrantes, a los trabajadores migrantes no como meros medios de la producción, ¿no? Sino que se les vea así como personas que tienen obligaciones, pero que sobre todo tienen derechos humanos, ¿no? Y que el ser irregulares pues no los hace menos humanos ni les quita pues sus derechos esenciales. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, entonces, una vez finalizada la presentación, vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Para esto vamos a hacerlo por bloques. Nos vamos a ir con el Colegio de la Frontera Norte, posteriormente Ciesas y Colegio de la Frontera Sur y finalizamos nosotros. Entonces vamos a recoger varias preguntas para así dar respuesta por bloques. Entonces iniciamos con el Colegio de la Frontera Norte. Sí, gracias, Ariel. ¿Hay preguntas aquí en la sala? ¿No? Bueno, yo tengo al menos una para Elisa. A mí nada más querría preguntar para ver, me parece que las conclusiones que presenta son muy elegantes en términos de su claridad, pero tienen un aire de inexorables, ¿no? De fatales. Y yo ahí me pregunto hasta qué punto pudiesen tener una influencia, o no la tienen, parecería ser, los cambios en los gobiernos y en las políticas migratorias que implementan por el hecho de ser gobiernos distintos,
en términos de impactos. Me refiero a que si estás estudiando los 5 países que tú señalaste, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, en los 5 países ha habido cambios políticos de un espectro a otro, ha habido cambios de todo tipo, de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro. ¿Tú dirías que a pesar de estos cambios y a pesar de los cambios en su percepción de la migración e incluso de la migración irregular, esto no ha tenido ningún impacto, o por lo menos ningún impacto significativo en materia de políticas migratorias? Esa sería la única pregunta. ¿Tú, Guillermo, preguntas? No. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí, entonces. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y por la observación. Pues a mí me parece que en términos generales pues no afecta que se trate de un gobierno de izquierda o de derecha, porque aquí lo que se trata es la percepción que se tiene sobre la migración en general. O sea, aquí no hay un estudio muy interesante del caso británico, donde muestra cómo en general pues las políticas migratorias pues han tendido a ser incluso más restrictivas en esos tiempos en que ha estado gobernando el Partido Laborista, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que no, pues que sí, obviamente, pues han habido muchos cambios de un partido a otro en estos 5 países, pero en términos de migración, pues no se ve así que digamos un resultado para bien, para el caso de los migrantes, de que sean menores restricciones. Cuando han habido menores restricciones se deben a factores económicos, ¿no? No se debe tanto pues al cambio de partido político, ¿no? El que esté en el gobierno. Y de nueva cuenta, pues esto lo estamos viendo ahora con el caso de la reforma migratoria de Estados Unidos, ¿no? O sea, es el partido pues demócrata el que está en el poder y bueno, la reforma que al parecer va a pasar pues no se ve que vaya a ser, digamos, tiene un marcado tono restriccionista. Ok, entonces, ¿no hay más preguntas allá en Colef? No, ya era la única pregunta. Adelante. Bueno, gracias. Entonces pasamos a Ciesas. Sí, gracias. Aquí tenemos un par de preguntas o más. Alma. Que sí, sobre todo para el caso de España e Italia, si hay alguna organización civil que esté trabajando pues en pro de los derechos de los migrantes. Bien, una segunda pregunta, Paloma. La segunda pregunta es sobre si en el estudio que usted realizó, usted puede vislumbrar alguna diferencia de cómo están viviendo la migración, sobre todo en la cuarta etapa, mujeres y hombres. Y si en el caso de que usted lo afirme, entonces, ¿cuál sería la ventaja o la política pública o la legislación que pudiera venir a coadyuvar o apoyar el fenómeno de la migración en mujeres? Bien, yo tengo también algunas preguntas. Y la primera está relacionada con lo que decía Luis, esto de que si se notan diferencias según un partido u otro. Pero mi pregunta es, al parecer, cualquier partido, en realidad las políticas, las leyes no son eficaces. ¿Qué podríamos pensar que está detrás de que realmente implementen esas políticas que ya en otros países no han funcionado y que al parecer tampoco han funcionado con ellos? Yo no sé, otros temas como justo lo que está pasando en Estados Unidos, de simplemente demostrar que el otro está equivocado, ¿no? O sea, Obama, todo lo que diga Obama, ¿de qué se trata para contradecir? Y esto se está filtrando, por supuesto, en la discusión de la supuesta reforma migratoria. Mi segunda pregunta es respecto a aspectos económicos de los países de origen y cómo se incorpora esto en las leyes. Por ejemplo, en particular, estos programas para desincentivar la emigración, estos programas de codesarrollo, que, por ejemplo, España, ¿no? Invertía a través de ciertos programas de inversión en Ecuador, para que ya no emigre tanta gente. ¿Cómo está incorporado en todo esto? La tercera pregunta, que para mí es muy importante y que tiene que ver con la soberanía de los estados, es
¿cómo incorporan estos estados la legislación internacional sobre los derechos de los trabajadores migratorios? Por ejemplo, la Convención de la OIT. ¿Dialogan con esa convención? ¿Hacen referencia? ¿La ignoran? ¿La han firmado o ratificado? Se supone que esa convención ya es vinculante, ¿no? Ya la ratificaron suficiente número de países y eso la hace vinculante. Y la última pregunta, y disculpa que te esté abrumando con preguntas, creo que nos hiciste una presentación fabulosa, a mí me clarificaste montonales de cosas de estos procesos en Europa, y yo creo que por eso pues me despiertan tanto. Cuando tú hablabas que de alguna manera se están estandarizando, ha habido un proceso de estandarización de estas políticas y leyes, y decías, y difieren en ciertos aspectos, ¿no? Pues qué derechos ofrecen o qué derechos permiten y cuáles son los procedimientos. Y yo, bueno, para mí, por la experiencia que tenemos en México, con la relativamente reciente aprobada ley de migración y que ahora está siendo modificada, justo en los derechos y los procedimientos es donde uno encuentra las diferencias entre una ley que puede servir o que puede tener elementos que apoyen la defensa de los derechos de las personas migrantes y una ley que no lo haga, ¿no? Entonces, esos derechos y procedimientos me parecen pues fundamentales, ¿no? Que haya ciertos elementos estandarizados. Si tú has notado que en realidad hay en esto, en derechos y procedimientos, elementos que distingan de manera fundamental las leyes de un país sobre las leyes de otro país. Y esto es todo. Siéntete con toda la libertad de responder lo que quieras, porque bueno, es una batería de preguntas. Y de nuevo, muchísimas gracias por este panorama histórico tan claro que nos diste. Bueno, pues voy a empezar con las preguntas de Ciesas. En cuanto a la pregunta de si hay asociaciones civiles que se dedican pues a proteger los derechos de los migrantes, en este caso pues me preguntabas de España, pues sí hay que señalar que bueno, una parte de las sociedades de estos 5 estados que yo estudié, pues sí que son conservadores, etcétera y demás, pero también, y me parece que lo señalé en mi presentación, también hay una parte muy activa de la sociedad civil que se dedica pues a luchar por el respeto de los derechos de estas personas, que sin lugar a dudas se dan cuenta de la vulnerabilidad en la que viven, de las condiciones infrahumanas y de hecho asimilables a la esclavitud en las que trabajan. Y bueno, pues sí, obviamente sí hay muchas en España en especial. Si quieres, pues bueno, te puedo mandar algunos datos más tarde vía email. Y bueno, en cuanto a la perspectiva de género de las políticas migratorias, pues a mí me parece que nunca van a afectar del mismo modo estas políticas migratorias a hombres y mujeres, ¿no? Me parece que ya tenemos que los migrantes irregulares son un grupo vulnerable, ¿no? De por sí, pero a la vez pues hay subgrupos vulnerables que son las mujeres y que son los niños. Tenemos evidentemente que estos dos grupos son los más afectados, ¿no? Entonces, han habido algunos países que han tenido ciertas iniciativas tendientes a la protección de género. Ahorita recuerdo el caso italiano, que en los 90 pues emitieron una ley que contenía pues muchas novedades en esta materia, ¿no? Por ejemplo, facilitaba a las mujeres que denunciaran a las personas que las habían sometido a hacer a la trata de personas, pues si las denunciaban, el gobierno les daba facilidades para obtener permisos en un principio temporales de residencia, pero también con miras a una residencia permanente. Entonces, bueno, las iniciativas que han habido en esta materia pues han sido por ese camino, ¿no? Por el de las víctimas de trata de personas, ¿no? Que sabemos que las mujeres pues son como que el blanco. Por otro lado, bueno, pues regresando a esta cuestión de si influye o no el partido político que esté en el poder para la emisión de políticas migratorias restrictivas, pues de nueva cuenta pues sostengo que no se trata de que se trate de un partido de derecha o de izquierda, ¿no? Sino se trata de la posición que se tenga sobre la migración en general, ¿no? Y bueno, pues ya mencionaba el caso británico, que incluso pues algunas de las políticas migratorias implementadas durante
los años de gobierno del Partido Laborista han sido incluso más restrictivas, ¿no?, que cuando ha estado el gobierno conservador. Pues bueno, me parece que estos aspectos de apoyo económico o programas de codesarrollo para incentivar, pues bueno, el crecimiento económico en los países de origen, pues bueno, ahí está una de las claves, ¿no?, para disminuir este tipo de flujos migratorios. En la medida en que mejoren pues las condiciones económicas de estos países de origen, pues se podrá retener a un mayor número de personas migrantes que bueno, la decisión de emigrar pues no es algo que sea fácil. Una persona migra porque ya no ve que tenga otra alternativa, ¿no? ¿Quién quiere dejar a su familia, a su gente, su tierra, ¿no? Lo hacen porque ya no ven de otra, ¿no? Ya no ven otra alternativa, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, el crecimiento económico en los países de origen, pues, es la forma más efectiva, ¿no?, de desalentar, pues, la migración internacional y sobre todo estos flujos de migrantes irregulares que por lo general, pues, están en el eslabón más bajo, ¿no?, de toda la cadena productiva. Por otro lado, pues, en cuanto a la incorporación de los estándares internacionales en las legislaciones de estos estados, pues bueno, tenemos, en el caso de los trabajadores migrantes, tenemos dos regulaciones, ¿no?, por excelencia, que tratan de este tema. Por un lado, pues las regulaciones que han surgido en el ámbito de la OIT, que se trata de tratados. Por un lado, hay un par de convenciones, de convenios, perdón, de la OIT que tratan el tema de los trabajadores migrantes. Lo tratan de una forma muy general, pero hay otra serie de convenios que son entre 4 y 8 convenios que tratan 4 derechos en específico. Y bueno, estos derechos se han llamado, o a partir de 1998 se han llamado como derechos fundamentales en el trabajo, ¿no?, o derechos humanos laborales, ¿no? A partir de esta declaración de 1998 de la OIT, se hace una declaración sobre 4 derechos que son fundamentales en el trabajo y que todos los estados deben respetar a todos sus trabajadores, independientemente de que sean extranjeros y que sean regulares o irregulares. Entre estos derechos está, por supuesto, la libertad sindical, la no discriminación en materia de empleo y ocupación, y también, pues, por supuesto, la prohibición del trabajo infantil. Estos derechos como tales pues no están en esos convenios de trabajadores migrantes, pero sí están en convenios que son de una aceptación casi universal, ¿no?, y que por ende vinculan a los estados de empleo. Todos los estados prácticamente pues los han ratificado, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido hay mucho incumplimiento, sobre todo en términos de libertad sindical, por parte de los estados de recepción, ¿no? Dicen, bueno, tú eres migrante irregular, tú no tienes derecho a asociarte, ¿no? No tienes derecho a la libertad sindical. Ahora mismo recuerdo un caso en Estados Unidos, el caso Hoffman Plastic Compounds, en el que 2 trabajadores mexicanos, 2 trabajadores migrantes irregulares, fueron despedidos por tener actividades de índole sindical, ¿no? El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que terminó dando la razón a la empresa y bueno, evidentemente dejó de lado pues el tema de la política laboral por dar primacía a la política migratoria. Y bueno, pues el otro estándar internacional que sí trata una serie de derechos muy amplia, tanto para trabajadores migrantes regulares como irregulares, pues es la Convención de Trabajadores Migratorios de 1990. Ahora, el problema de esta convención es que es un tratado que no ha sido ratificado por ningún estado desarrollado y alto receptor de migrantes irregulares, ¿no? En el caso que estoy tratando, ¿no? Entonces, bueno, pues no están vinculados por sus disposiciones, pero lo que sería valioso retomar es que la convención lo que hace simplemente es pues sintetizar una serie de derechos que ya existen en otros tratados de derechos humanos que son de aceptación universal y digamos que los junta todos en este instrumento, ¿no? Que se etiqueta así, Convención de Trabajadores Migratorios,
pero en realidad muchos de los derechos que incluye ya están en otros convenios internacionales, y ya los estados se encuentran vinculados a respetar esos derechos, ¿no? Entonces, si bien la convención tiene una importancia significativa, pues también no se tiene que tomar como panacea, ¿no?, para este problema. De hecho, repito, los derechos que contiene ya están en otros tratados, y los estados se encuentran vinculados por esos tratados, ¿no?, que son de aceptación universal. Me refiero a los pactos de Nueva York, por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que en esta materia de migración internacional y en específico en migración irregular, pues bueno, es un tema muy espinoso para los estados, ¿no? Por tocar por desafiar su soberanía nacional. Pero de que están obligados bajo los términos del derecho internacional, pues lo están, ¿no? Ahora, valdría la pena, por ejemplo, pues hacer un análisis sobre la medida en que países que sí han ratificado la convención, como es el caso de México, la medida en que se cumple con esas disposiciones, ¿no? Porque México pues es un país sí de exportación de migrantes, pero también es un país de tránsito, ¿no? Es un país que tiene que cumplir con ciertos estándares a los que se ha obligado al ratificar esta convención, ¿no? Entonces, pues bueno, y finalmente, pues de nueva cuenta señalo que en la materia de la estandarización, pues solamente yo hablaba a nivel general. Ya en términos de la ejecución de los procedimientos migratorios e incluso de los derechos que se otorgan a los migrantes, pues sí hay mucha diferencia yendo de un país a otro, pero lo que sí debe quedar claro es que el derecho internacional establece un estándar básico, ¿no?, de derechos que se debe otorgar a todas las personas. Entonces los estados siempre pueden aumentar el número de derechos que otorgan a los migrantes irregulares, pero no bajarse de ese estándar, ¿no? Es un estándar muy claro y delimitado, y bueno, me parece que ya acabé. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Esto es todo? ¿No nos parece suficiente? Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, ahora le damos la palabra a Ecosur. Ecosur, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Nuestra pregunta ya se contestó, así que muchas gracias, no hay otra. Cambio. Bueno, gracias. Entonces, pues pasamos aquí con nosotros. Si hay alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo es sobre todo una inquietud, ¿no? Porque es un tema bastante interesante, y sobre todo que se presta bastante a la discusión que hay hoy en día entre México y Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención si se puede realmente se puede controlar o se puede sobre todo regularizar la migración irregular. En el sentido de ahorita lo que hablábamos, ¿no? Con esta serie de leyes y políticas migratorias que de alguna forma han sido un tanto ineficaces, ¿hasta qué punto se pueden plantear políticas migratorias que funcionen? ¿De qué depende que funcionen? Esa sería... Pues de entrada pues debe haber como intenciones claras desde el ámbito político, ¿no? A mi parecer lo que ha habido a lo largo de todos estos años pues son intenciones políticas muy ambiguas, ¿no? Los gobiernos pues han sido presionados por un lado por asociaciones de empleadores, de empresarios, que por un lado piden pues mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos estados pues no hay quien quiera trabajar, no hay quien quiera hacer los trabajos que están haciendo los trabajadores migrantes, ¿no? Entonces, por un lado, a la hora de tratar de ejecutar las políticas migratorias que crean, pues bueno, influye mucho pues el cabildeo que se haga. Por un lado también influyen pues las asociaciones que abogan por los derechos de los migrantes, pero tiene mucho que ver también el papel de los empresarios, ¿no? Hasta qué punto presionan a los gobiernos pues para e influyen pues para que estas políticas sean efectivas.
yo pues consideraba que debe de haber definitivamente mayores canales legales de acceso, ¿no? Yo no digo que con esto se solucione la migración irregular, porque es un fenómeno demasiado complejo que se puede ver desde distintas perspectivas, pero bueno, quizá una muy simple sería pues aumentar estos programas, ¿no?, de trabajadores temporales, programas en los que también el gobierno de origen de los migrantes tengan parte, ¿no?, que vele por los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el caso de Estados Unidos es muy claro, ¿no? Existen actualmente estos programas de trabajadores temporales, el H1A y el H1B, y son programas sumamente insuficientes, no logran cubrir con todas las necesidades del mercado de trabajo. Entonces, pues bueno, ahí definitivamente se crean espacios para la migración irregular. Y también otro problema que yo le veo es que son programas en los que los mexicanos tienen o abarcan la mayor parte de migrantes contratados, y el gobierno mexicano pues no tiene velo en el entierro, ¿no? A pesar de que la Ley Federal del Trabajo establece en algún artículo que el gobierno debe velar por las condiciones en las que se lleven a cabo estos acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivamente pues no creo que haya una forma de solucionar el problema tal cual, pero sí creo que se pueden hacer ciertas acciones para evitar cierto tipo de migración irregular que se viene dando por estas leyes defectuosas, ¿no? Bueno, entonces, no sé si haya más preguntas. Sí, tenemos aquí en el Colegio de la Frontera Norte una pregunta de último minuto. A ver, Guillermo Alonso. Española de los últimos años, efectivamente cambiante, hay un problema técnico incluso para los juristas mejor intencionados. Los socialistas con Zapateros firmaron el pacto de civilizaciones, etcétera, etcétera, y hablaban de que hay que integrar a los migrantes. Eso era antes de la crisis, por supuesto, antes de octubre del 2008. La cuestión es que si tú ves y por ejemplo, entonces para entender la legislación española de los últimos 10, 12 años, 13 años, 14 años, hay un artículo interesante en Migraciones Internacionales de María Eugenia Relaño, que es experta, abogada, o sea, es del derecho y experta en migración, que en un primer momento lo tituló El galimatías de la legislación migratoria española, era del 2004-2005. La cuestión es que cuando tú tienes que en España en 1998-99 hay 300.000, 400.000 migrantes, y 5 años después comienza a haber 1 millón, 2 millones, y 10 años después aproximadamente 5 millones, no hay legislación, o sea, se te rompen todos los esquemas, ¿no? Entonces yo creo que Italia también se podría a lo mejor enfocar de esa manera. Lo que te quiero preguntar, lo que te quiero decir es que efectivamente tu diagnóstico no es errado, pero el problema es que sí estuvimos en unas circunstancias extraordinarias, ¿no? Porque España pasó de tener en el 99 2 millones de extranjeros fuera, y eso era lo que a lo mejor les interesaba, ¿no?, a los legisladores, y tener 300.000, 400.000 en España, a tener 5 millones dentro de España, insisto, en un periodo de menos de 10 años. Eso yo creo que es lo que explicaría. Efectivamente, tu diagnóstico es acertado por lo menos para el caso de España, pero fue porque se rompieron todas las previsiones, ni los expertos previeron eso, y los políticos y legisladores, que no los estoy, excusando, ¿no?, pero estaban poco menos, como tú decías anteriormente, cada año, cada 2 años haciendo regularizaciones, o sea, achicando el agua fuera del barco para que no se hundiera, y cada vez que intentaban hacer una ley de migración, se encontraban con que ya se les había desbordado, ¿no? Entonces yo te haría ese matiz, que efectivamente, para el caso español, insisto, el inglés o el británico es diferente, el francés es diferente, pero yo llamaría la atención sobre esto, ¿no?, que no hay legislador, ni político, ni investigador que hubiera acertado
con lo que pasó en España, insisto, del año 99 al 2008-2009, ¿no? Y eso explicaría el diagnóstico tuyo, que efectivamente, solo te faltó decir, fue un desastre. Pues sí, fue un desastre. No sé, me gustaría ver tu opinión, ¿no?, a partir de esta lectura. Bueno, cuando estaba haciendo mi presentación y les señalaba por qué había escogido estos 5 países, a la vez les decía que, bueno, dentro de estos 5 países, a la vez podíamos dividirlos en 2 grupos, ¿no? Estos países tradicionales de inmigración, que ya tienen una experiencia tremenda en esta materia desde finales del siglo XIX, y bueno, pues está obviamente Alemania, Reino Unido y Francia, y por otro lado teníamos estos países de tan nueva inmigración, pero también de tan importante inmigración, ¿no? Y en este caso obviamente concuerdo con lo que señalas, y está el caso español y también el caso italiano, ¿no? Creo que los dos son países ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero bueno, en estas 2 primeras décadas muy inexpertos en esta materia de regulación, no se esperaban que se les llegara este flujo tan grande, ¿no?, de migrantes, al punto de llegar en España casi a los 5 millones, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que reconozco que hay que matizar eso, y creo que lo hice de cierta forma, quizá me faltó mayor claridad, pero bueno, sí que lo reconozco, ¿no? Estos 2 países pues pasaron de ser tradicionales exportadores de mano de obra migrante a ser importadores, ¿no? Y en qué términos, ¿no? Y en qué magnitud. Entonces, pues bueno, sí, por supuesto no tenían todo el marco legal adecuado pues para lidiar con todo esto que se les vino, y ni la experiencia, ¿no? Como ya señalaba, ¿no? Por ejemplo, Alemania viene lidiando con programas de trabajadores migrantes ya desde hace varias décadas, con programas de control de la migración, incluso desde finales del siglo XIX, con el caso de los polacos, y bueno, pues estos 2 países de Europa del Sur, pues ni de chiste, bueno, pues pensaban que se les iba a venir de esa forma el fenómeno migratorio. Entonces, gracias. No sé si haya más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que daríamos por terminado el seminario. Realmente, pues, agradecemos a la ponente la presentación que tuvo hoy en día, asimismo, del Colegio de la Frontera Norte, CIESAS, Colegio de la Frontera Sur, y a quienes nos siguieron a través del portal del COLEF. Pues bueno, yo creo que damos por finalizada la sesión. Sí, muchas gracias, Ariel. Nada más concluir señalando 3 cosas muy breves. En primer lugar, bueno, nuevamente pues comenzar por el agradecimiento a Elisa Ortega por la muy elegante presentación del día de hoy. Además, déjame decirte que a través de nuestra cuenta de Twitter del seminario pues recibimos varias preguntas que las estamos canalizando directamente a ti a través de tu correo electrónico, así que estarás recibiendo ahí algunas preguntas al respecto. Pues en número 2, agradecerle muy sinceramente al Colegio de Michoacán por haber organizado esta quinta sesión del CEPMIG en este ciclo 2013, particularmente a Ariel, así como a Gustavo López Castro, que no estuvo el día de hoy, lamentablemente, pero pues yo sé que él estuvo detrás mucho de la posibilidad de tener esta sesión. Y en tercer lugar, pues invitar a todas y a todos los que nos ven, tanto física como virtualmente, a la siguiente sesión de este ciclo 2013, la 6ª sesión del seminario, que se llevará a cabo el jueves 12 de septiembre. Ahí les pedimos que tomen nota, hubo una ligera modificación en la fecha, jueves 12 de septiembre, que será transmitida desde el Colegio de la Frontera Sur. Tendremos ahí al doctor Carlos Sandoval de la Universidad de Costa Rica, que estará presentando una ponencia que se llama La integración que no integra la legislación migratoria en Costa Rica. Bueno, sin más, pues no nos resta más que agradecerles nuevamente a todos, y pues que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Pati, hasta luego, Ecosur, hasta luego a las demás sedes.